Quiero llamar vuestra atención a un texto de la profecía de Isaías. El domingo pasado estuvimos considerando la Navidad desde la dimensión de la misericordia y hemos apelado al Nuevo Testamento para tomar un texto del canto de María, el Magnificat, y ahí hablamos de que en ese canto se mencionan dos veces por lo menos la misericordia, que es el motor que mueve a Dios para la obra de redención. Pero la Navidad debe ser considerada desde la óptica más antigua, que es el Antiguo Testamento. Y en la profecía de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, se habla desde la dimensión profética del nacimiento de Jesús. Y dice allí la palabra del Señor, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Realmente el un o el él no está, de manera que el versículo dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principal sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando nos acercamos a Navidad, decía el otro día que a veces las luces, las canciones y las cosas disuelven la realidad de la Navidad. Y la Navidad no es otra cosa que la irrupción de Dios en la historia del hombre, hecho hombre, con un propósito de salvación. Este versículo es enormemente importante, está escrito en el contexto del reino del que se habla a lo largo de la profecía, pero especialmente en estos capítulos, y se está presentando al rey. Y este rey viene de una manera asombrosa, un niño y un hijo. Y dice que el niño nace, el hijo nos es dado. Cuando leemos los dos versículos, podemos hacerlo de distintas maneras, la aproximación a ellos. Yo quiero hacerlo desde tres dimensiones esta mañana. Primeramente, el regalo que Dios nos hace, porque dice que un niño nos es, un hijo nos es dado, o el hijo nos es dado. En segundo lugar, el aspecto de ese regalo, y se le califica de varias maneras. Y dice que ese regalo es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y finalmente está la bendición que ese regalo produce en nosotros y la esperanza segura, porque Él es el Rey y Él afirma su trono. Y Él controla la historia, y Él dimensiona la existencia, y Él nos conduce por sendas de justicia, y Él es nuestra esperanza. Cuando vemos así esto, tendríamos necesidad de 3 domingos. El primero para hablar del niño que nace y el hijo que nos es dado. El segundo domingo tendríamos que hablar de cómo es Él. Y el tercer domingo de nuestra esperanza. Hagámoslo de una sola vez en esta mañana, en el tiempo que tenemos por delante. Primeramente, el regalo. El regalo se expresa en dos formas o en dos aspectos. Primeramente, un niño que nace. Dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido. No es novedad ninguna que un niño nazca. Miles de niños nacen cada día. El asunto tampoco es que un niño nazca en un determinado lugar. Lo importante es que este niño es único en cuanto a su dimensión personal. Y voy al Evangelio según Juan, por buscar versículos que sabéis de memoria, hay otros muchos, pero voy al Evangelio según Juan. Abro el capítulo 1, leo el versículo 14 y allí encuentro estas palabras. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que el texto bíblico dice que el Verbo, es decir, el eterno Dios, el que es consustancial con el Padre, el creador del cielo y de la tierra, viene al mundo de los hombres, y el unigénito del Padre nace
en Belén de Judea en días del rey Herodes. Cuando me acerco a esa dimensión, mi corazón palpita de gratitud y me estremezco ante la ignorancia que encuentro frente a una dimensión tan grande. Mi mente no es capaz de asimilar grandeza semejante, porque es la grandeza de Dios y yo soy un hombre. Pero me acerco reverentemente a ella y descubro que aquel que nace en Belén no comenzó a existir cuando fue concebido, sino que antes de eso era Dios. El eterno y admirable Dios que en el libro de Génesis capítulo 1 comienza diciéndonos: y dijo Dios sea. Cuando las cosas se crean, cuando Dios trae el mundo a la existencia, esta mañana en la clase bíblica hablábamos de la creación de los ángeles. Cuando Dios crea, no importa lo que sea, lo crea Dios, por tanto Dios ya existe cuando crea. Y no puede Dios decir nada en ningún sentido que no sea a través del verbo, porque el verbo es la eterna palabra de Dios. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos habla de la revelación de Dios, dice que Dios nos ha hablado de muchas formas a lo largo del tiempo a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos, en los postreros tiempos, nos ha hablado por Hijo. Es decir, el discurso de Dios es Hijo. Y cuando alguien preguntó a Jesús al final de su ministerio: muéstranos al Padre, ¿qué recibió como respuesta? ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo y aún me pides ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde la irrupción de Cristo en la historia del mundo, Dios guarda silencio de revelarse a sí mismo. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios ha estado diciendo a los hombres cómo Él es. Y habló de omnipotencia, y habló de soberanía, y habló de juicio, y habló de justicia, pero viene Cristo. Y el cielo guarda silencio porque Dios no puede decir más de lo que ha dicho, porque lo ha dicho todo. De manera que este niño que nace en Belén es el Verbo eterno. Algo más. Lo ves un tanto desangelado, es pequeño, tiene que ser asistido por su madre, tiene que comer como cualquier niño, pero los atributos de la deidad en su plenitud están presentes en él. Porque quien nace en Belén no es un niño cualquiera, es Emmanuel, Dios con los hombres. Me pregunto, ¿y ese niño es así? ¿Cómo lo sé? Y la Biblia me habla de que Él es el creador del cielo y de la tierra, y me dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es el creador, envuelto en el papel de regalo de la criatura. Es el creador que se aproxima a nosotros de una forma tan simple y sencilla que cautiva y conmueve, que asombra y emociona. Es también el comunicador de la vida. Quiero deciros que el soplo omnipotente del Espíritu Santo sobre el hombre que va a ser creado es la comunicación de vida que está en el Hijo. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, aquel niño, manifestará durante toda su andadura la gloria de Dios. Y voy al apóstol Pablo y leo estas palabras en sus escritos, prefiero cambiarlo, porque vamos a tocar siempre escritos tan vinculados con Pablo. Voy a citar otro del Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por tanto, Él es el resplandor ¿de qué? De la gloria de Dios. De otra manera, la gloria impactante de Dios en el Antiguo Testamento, la que asombra a las gentes, la que estremece los montes, la que quebranta las rocas, la que distancia al pueblo porque está en presencia del Santísimo Dios, está revelada, manifestada, expresada en Jesucristo. Y de pronto tengo que entender que la Biblia me dice que para que este niño nazca tiene que ser concebido. Y aquí tienes el gran misterio de la fe.
la encarnación virginal de Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que actuó en el seno de María, la virgen desposada que vivía en Nazaret. Escucha la Escritura, Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tenéis la transmisión del texto en Reina Valera revisada, y sigue manteniendo esa versión el término ser, el santo ser. El texto griego no dice ser, dice literalmente lo, con artículo neutro, santo, refiriéndose a un ser santo, es un ángel. Pero Jesucristo es lo absoluto, lo total, lo infinitamente santo. Aquel niño expresa la santidad de Dios de tal manera que los querubines en la profecía de Isaías decían y proclamaban delante de su trono de gloria: santo, santo, santo. Las tres personas divinas intervienen en ese admirable acontecimiento de la concepción. Dice la carta a los Hebreos que el Padre apropia, el Padre otorga, el Padre orienta hacia el cuerpo. Dice la Biblia que el Hijo de Dios es el que se encarna, la segunda persona divina, y enseña la Escritura que la tercera persona hace el milagro de la concepción. De manera que aquel niño que nace es santísimo, absolutamente santo, por una razón: porque su naturaleza humana está siendo formada en y sobre la persona divina del Hijo de Dios, que la santifica. Luego, el hombre Jesús de Nazaret no es un hombre con una personalidad humana. Jesús de Nazaret es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Por tanto, todo cuanto esa naturaleza humana haga afecta a la persona divina del Verbo de Dios, y el Verbo es santo, por supuesto, santísimo. Por tanto, el niño que nace es santísimo. Me asombra lo portentoso del nacimiento. El Dios de la gloria moviendo los hilos de la historia. No es que al emperador de Roma se le ocurrió la idea brillante de convocar un censo en donde cada uno tuviera que subir a su lugar de origen para censarse. No, los censos eran normales. Lo extraño es que ocurre en ese tiempo y en esa situación. Y por esa causa, José y María tienen que subir ¿a dónde? De Nazaret a Belén. ¿Y por qué? Porque el profeta había dicho en el nombre del Señor que Cristo, el Mesías de Dios, nacería en Belén. ¡Qué fantástico! Pero algo más. Lo veo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y pregunto, ¿y qué es esto? Y la Biblia me dice que es Dios que se ha aproximado a la criatura. Tal es la proximidad de Dios a la criatura que se hace criatura. Tal es la vinculación de Dios con el hombre que se hace hombre. Pero yo quiero decirlo de otra manera. Sé que no existe este adjetivo en la lengua castellana, pero me voy a tomar la licencia, ya me castigará la Real Academia. Dios no se aproxima, Dios se aproxima, se hace prójimo. Se hace compañero de mi andadura, se hace hombre que experimenta mis tentaciones, se hace persona que tiene hambre como yo, se hace persona que camina cansado por los caminos polvorientos de Palestina, se hace persona que tiene hambre, se hace persona que llora mis lágrimas y se hace persona que muere mi muerte. Queridos amigos míos, es el gran misterio de la Navidad. Dios se encarna y la persona divina del Hijo de Dios, en su naturaleza humana, viene a mi encuentro. Dios dice, mira, esa es la grandeza del niño de la Navidad. Pero dice algo más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y cuando yo veo el misterio de la encarnación y veo el plan de salvación, descubro que Dios hace un regalo infinito.
Dios está entregando a su Hijo unigénito. Cuando hablamos de Cristo en relación con el Padre, tenemos que hablar no solo de una persona divina, sino de una persona que es Hijo en esa condición únicamente Él. Jesús es el unigénito del Padre. ¿Y el Hijo desciende voluntariamente o no? Claro que sí. En Dios no hay imposición. En las personas divinas no hay imposición. Pero el Hijo desciende porque el Padre lo envía. De manera que en todo lo que tiene que ver con redención, las tres personas divinas actúan siempre en mutua comunión y en consonancia, asumiendo cada una de ellas el papel que eternamente han determinado para cada una de ellas cuando se generó el plan de redención. El Hijo desciende porque el Padre lo entrega. La Biblia lo afirma. Y en Gálatas 4:4 leo estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Solamente Dios puede afirmar esto de esta manera. Cuando el tiempo de Dios sonó en el reloj de la historia del hombre, Dios envió a su Hijo. Ahora mira, ese verbo enviar en el texto griego es muy fuerte. Voy a utilizar otro término que puede definirlo tal vez mejor ahí, y es: Dios despidió a su Hijo. Enviar a una persona es pedirle un favor, que haga un recado. Yo mando, hoy no mando a ninguno de mis hijos, ya pasó a la historia eso, pero yo le decía a uno de mis hijos: vete a la tienda y trae esto. ¿Lo estaba despidiendo? No, lo estaba enviando. Pero un día en la historia de la deidad, permitidme que lo diga de esta manera, Dios abre la puerta del cielo y el Padre dice a su Hijo: llegó la hora, vete al mundo de los hombres y realiza lo que hemos establecido en la eternidad, y no vuelvas acá hasta que lo hayas terminado. Y Cristo viene al mundo de los hombres, y la gracia de Dios está involucrada en eso. Escucha Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dimensión de la aparición de Cristo en el mundo de los hombres es el gran discurso del amor de Dios. Escucha la Biblia, carta primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De modo que el amor de Dios no es respuesta al amor del hombre. El hombre no ama a Dios. El hombre no obedece a Dios. El hombre no quiere a Dios. En un amor totalmente ilógico, fuera de normas naturales, Dios envía a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nunca hubo un discurso de Dios sobre su amor, pero no hace falta. Dios envió a su Hijo para que nosotros, los que no amamos a Dios, siendo amados por Él, recibamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios en Navidad proclama al mundo su amor, y en la entrega de su Hijo la dimensión de la gracia. Escucha a Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios interviniendo en gracia para que tú y yo tengamos perdón de pecados y vida eterna. No tengo más tiempo para el primer punto, vamos al segundo. ¿Cuál es el aspecto? El aspecto del regalo de Dios se define de bajo cuatro títulos. Aunque muchas veces se lee el primero como un título o como dos títulos: admirable por un lado, consejero por el otro, realmente lo que hay ahí son cuatro grandes títulos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios conoce desde la eternidad lo que va a ocurrir
y el Hijo de Dios conoce desde entonces los designios de Dios. Escucha a Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás, o nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y viene Cristo. ¿Y Cristo qué es para nosotros? La Biblia dice que Dios lo ha hecho justificación, es verdad. Y santificación también es verdad. Pero Dios lo ha hecho para nosotros sabiduría de Dios. Por tanto, Cristo es la gran sabiduría y puede ser y es nuestro admirable consejero. La sabiduría absoluta de Dios está en Cristo. Por eso es admirable consejero. Admirable por su carácter sobrenatural. No sé si recordáis que cuando Sansón va a nacer y es anunciado a Manoa el nacimiento, viene Manoa y le dice al ángel de Dios, que indudablemente es una teofanía ahí en ese tiempo, le dice: quiero saber cómo te llamas, dime tu nombre. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Es decir, no hay forma de entender la dimensión de ese nombre. Nadie puede llegar a conocer todas las cosas en toda dimensión, pero Él conoce no solo las cosas, sino a nosotros. ¿Recuerdas que en el capítulo 2 de Juan, Cristo comienza su ministerio y hablando de los judíos dice: no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en ellos, porque Él conocía el corazón de todos? Cristo tiene conocimiento y es admirable porque es Dios. La respuesta del ángel a Manoa es precisamente esto: yo soy admirable. Y este consejero viene a dar solución a nuestros problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces alguna persona de la iglesia me llama por teléfono y me dice: oye, quiero hacerte una consulta. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo soy un mal consejero, porque soy un hombre. El problema hay que llevarlo al que tiene el consejo absoluto, que es Cristo. Por tanto, cuando nosotros llevamos esto y entendemos que es el consejero, tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente aquel pensamiento del apóstol: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo oigo esta mañana al admirable consejero. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Hablando de su consejo personal, Él llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Veo creyentes muy inquietos hoy. No aquí, en todo el mundo. Veo personas enormemente inquietas y nunca están tranquilos. ¿Sabes por qué? Porque no terminan de hacer lo que Cristo dice: venid a mí, aprended de mí, descansad en mí, entregad vuestras cargas. Y yo os doy el gran consejo: venid en pos de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay otra cosa más. No solamente es admirable consejero, es Dios fuerte. Y cuando yo veo a Jesús, tengo que recordar que no es el chiquitín envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Es el gran Dios que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra. Es el Dios omnipotente, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice Pablo: bendito por los siglos, amén. Romanos capítulo 9, versículo 5. Él manifestó obras de poder, ¿o no? No hace falta más que te leas el Evangelio. Hazlo, por favor. Toma el más pequeño, Marcos, léetelo estos días. Y observarás que Cristo tiene poder, y que Cristo dice al leproso: quiero ser limpio, y que Cristo restaura la visión del ciego, y que Cristo resucita al muerto. ¿Por qué? Porque tiene poder, y nada, dice la Biblia, es imposible para Dios. Él hace provisión para su pueblo siempre. Escucha un versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, que me fortalece.
No hay ningún recurso que Dios no tenga para ti. El gran problema nuestro es que procuramos buscar nosotros recursos a nuestros males cuando tenemos el poderoso Dios, el Dios fuerte, a nuestra disposición. Pero hay algo más. Hemos estado cantando de salvación y adorando a Dios esta mañana. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Entonces tienes seguridad de salvación. Que nadie trate de truncar el gozo de ella. Tiene seguridad de salvación porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahora Dios hace una advertencia. ¿Tú crees que Jesús es el Dios fuerte? ¿Lo crees? Entonces escucha a Jesús. Separado de mí, nada puedes hacer. La fortaleza de Dios está a tu disposición en la medida en que tú vivas en comunión con Cristo. En la medida en que tú no creas intelectualmente que Cristo es el Dios fuerte, lo experimentes en tu vida. Tú veas que el poderoso Jesús actúa en tus necesidades, conduce tus pasos, restaura tus caídas y orienta tu andadura. ¿Lo sientes? Dios fuerte, Padre eterno. Bueno, el Hijo no es el Padre, no confundamos esto. Lo que está diciendo el texto es que Jesús actúa siempre con el cariño del Padre. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque Jesús viene para revelar al Padre. Y Jesús dice: yo y el Padre somos uno. De manera que el gran amor de Dios se manifiesta en Cristo. En el Señor Jesús convergen todas las edades de las criaturas y Él trata siempre a todos los hombres con misericordia. No hay misericordia que Cristo no utilice, lo veíamos el domingo pasado. La misericordia de Dios se manifiesta en Cristo. ¿Tienes algún problema? ¿Estás en alguna necesidad? ¿Has tropezado y caído? ¿Te sientes miserable? Escucha, el Dios de la gloria, por misericordia, envió a su Hijo que tiene misericordia de ti. Es el Padre eterno. Quiero deciros que este año yo lo he sentido muchas veces como el restaurador de mis caídas y como el sustentador en la carrera de la fe. No hace muchos días estábamos Susana y yo en casa un poco conmocionados con la partida de su suegro. Un hombre de Dios único. Siempre me impactó. Un cristiano consecuente con su fe, comprometido en el servicio de Dios. Y cuando hablábamos de todas estas cosas y sabíamos que uno de sus hijos había querido ir a verlo antes de su partida y no llegó, inmediatamente reflexionamos y Susana decía: no ha podido ver a su nieto en la tierra, pero se ha encontrado con su hijo en el cielo. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que te impacta, el Dios que te cautiva, el Dios que te anima, el Dios que te ayuda, el Dios que te alienta. Y Cristo es Padre eterno. ¿Algo más? Es el príncipe de paz. La misión de Cristo cuando viene al mundo es restaurar la paz. Y al término de su ministerio, hablando con los suyos, les dice: la paz os dejo. Es decir, la relación de paz con Dios queda restaurada. Ya no hay enemistad, ya se ha arreglado el problema. La cruz ha disuelto esa situación para que todo aquel que cree en Cristo tenga paz con Dios y perdón de pecados. Pero indudablemente no solo hizo la paz, sino que Él es nuestra paz. Cuando Cristo se despide de los suyos, le dice: la paz os dejo. ¿Qué más? Mi paz os doy. Y el secreto de esa frase está en entenderla bien.
La paz que yo siento esta noche en mi alma humana, frente a la inquietud que vosotros sentís y que pone vuestros rostros tensos, yo la regalo. Pero ¿cómo puedo vivir yo la paz de otro? No es posible vivir tu paz, ni vivir tu aliento, eso lo vives tú. Pero yo puedo y tú puedes vivir esa paz en tu vida por una razón, porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Cristo se ha hecho vida en el creyente. No hay salvación cerca de Jesús. No hay perdón de pecados cerca de Cristo. Solo hay salvación y perdón de pecados para quienes están en Cristo. Por tanto, cuando tú estás en Cristo, es también que Cristo está en ti. Y la vida de Cristo fluye por la acción del Espíritu en tu vida y tú sientes en tu vida la paz de Jesús. Y la experiencia real de esa paz es admirable. Si vas a esta misma profecía, lees en el capítulo 26 y versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Solo en relación con Cristo puedes vivir esa paz. Mira qué regalo. Admirable consejero que abre las puertas a tu ayuda. Dios fuerte. No hay nada imposible para Él. Padre eterno, que te abraza cuando vienes como un pródigo harapiento a su encuentro. Príncipe de paz, que te permite en un mundo inquieto, lleno de sinsabores y problemas, sentir paz profunda, porque Él es nuestra paz. Por último, la bendición. Mira el versículo 7. Hemos ocupado todo el tiempo en el versículo 6. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquel niño es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me voy al Salmo 22 y leo estas palabras. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y ese rey ha venido. A veces yo leo ciertas proposiciones teológicas con las que he estado muy de acuerdo por muchos años y estoy muy en desacuerdo hoy. Y la proposición teológica es esta. El rey vino para anunciar el reino y ofrecerlo a Israel. Y como Israel no lo quiso, no pudo establecer el reino. ¿Dios es soberano o no? Y Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ni los hombres ni los ángeles podrán nunca variar el propósito de Dios. Es que este rey cuando vino, no vino para establecer el reino. Este rey cuando vino para establecer la relación con Dios, muriendo por nosotros en una cruz. Pero este rey vendrá a reinar, no lo dudes. Y este mundo inquieto, problemático, de guerra, rumores de guerras, problemas, en fin, todo esto que está ocurriendo va a ser resuelto cuando el Señor de la historia venga aquí. Lee la profecía de Isaías y encontrarás un capítulo en que dice que lo que Dios dice lo pone por obras. ¿Las naciones del mundo se han levantado contra Dios o no? Y la gente de esta tierra está gritando a voz en cuello, no queremos que éste reine sobre nosotros. En las palabras del Salmo 2, en donde tú lees allí, que los reyes del mundo dicen, rompamos sus cuerdas y echemos de nosotros sus coyundas. Y el Dios de la gloria está muy preocupado por esa situación. Está inquieto. ¿Seré capaz de poner a mi rey o no?
Él ha dicho, yo he puesto mi rey. Y el Dios de la Biblia está conduciendo la historia hoy, no ayer, hoy, orientando todo al cumplimiento de su programa de los siglos. Está moviendo las cuerdas de las naciones para que se produzca lo que la Biblia habla de las integraciones del mundo y de otras cosas parecidas, porque el rey está establecido y el rey viene. Vamos a entrar en un año muy prontito. ¿Se os pasó rápido este año? Oh. A los adolescentes y a los jóvenes no, dicen, uy, todavía falta más. Siempre, cuando somos jóvenes, vemos siempre el futuro diciendo, vaya, cuánto tarda, cuándo cumpliré 15 años. Y después de que pasas, cuando llegas a una cierta edad, no digo cuántos, y estás mirando, dices, ¡ay, cómo se pasó este año! ¡Qué barbaridad! Otro año más. Bueno, yo quiero entrar este año, no como un año que pasó, de miserias y de problemas, sino como un año menos para el encuentro con Jesús. Y quiero levantar mis ojos al cielo en este momento, y mientras espero su venida, decir con el apóstol Pablo, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y quiero mirarlo así en esta Navidad y saber que Él viene a buscarme para llevarme, para estar con Él. No sé cuánto tiempo tendré por delante en mi vida y en mi ministerio. Algunos dirán, bueno, que se lo lleve el Señor pronto porque se hace un poco pesado. Bien, es tu opción pedirle, decirle al Señor, Señor, llévalo antes de que te lo mande, pero haz lo que te parezca mejor. Lo que yo sí sé es que Dios cumplirá su propósito en mí y en ti y en todos los suyos. Y puedo decir esta mañana con tremendo gozo en mi alma, permitidme alegorizar el cantar de los cantares. He aquí mi amado viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. No hay oposición para él, él viene. Y en cualquier momento, tal vez de este año o del próximo, no importa cuándo, va a cumplir su palabra, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hace algún tiempo, en un determinado lugar, había, en una iglesia, concretamente, que tenía su edificio pastoral, habían invitado a un gran predicador, entre comillas, un hombre de mucho renombre teológico, y aquel hombre estuvo allí en la casa pastoral y veía la finca, y vio que un muchacho vino a media semana y empezó a cortar la hierba del jardín y arreglar todas las cosas, y preguntó al pastor, oye, vi a un chico trabajando hoy, ¿le paga la iglesia? Dice, no, él se ha ofrecido para esto. Y si quieres verlo el domingo, va a venir hora y media antes de la reunión para mirar que los bancos estén todos alineados y tal. Y aquel hombre se sintió impactado y fue a ver al joven el domingo por la mañana. Y él estaba por allí arreglando los bancos y le dijo, ¿cuánto amos al Señor, verdad? Sí. Solo te falta una cosa, que puedas estudiar teología. Y el chico le miró y le dijo, mire usted, yo no sé nada de teología, pero sé una cosa, que Cristo me amó hasta dar su vida por mí y yo no puedo vivir si no es para Él. ¿Cuántas veces la teología calienta el cerebro y deja frío el corazón? Oh, que Dios permita que hoy salgas de este lugar diciendo, gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Vamos a concluir con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la enorme bendición de abrir tu palabra y leer porciones como estas. Y, querido Dios, queremos salir de este lugar prendidos y prendados de Jesús. Queremos pedir que tu Espíritu refleje su imagen en nosotros.
Queremos pedirte que nosotros adoremos a Cristo, el Señor, el Salvador. Y sobre todo, Señor, que en esta adoración seamos obedientes y dóciles a Él. Queremos que Cristo se manifieste en medio de su pueblo, en esta congregación, en lo que falta de año y en el año próximo. Queremos que su poder, a través de tu Espíritu, traiga personas para un encuentro personal con el Salvador. Queremos rogarte que sea una iglesia sólida y firme en la palabra. Queremos pedirte que tú restaures a los que están alejados y levantes a los caídos, que tú sanes a los enfermos, que tú bendigas a tu pueblo. Señor, no queremos todo esto para nuestra gloria personal, para poder decir tenemos una iglesia grande y referente. Queremos simplemente que sea para tu gloria. Queremos conocer tu poder. Queremos ver un pueblo que viene gozoso el domingo para alabar tu nombre. Queremos ver vidas transformadas, hombres y mujeres amándose cordialmente los unos a los otros. Gente que edifica a tu pueblo con su vida y sus conversaciones. Querido Dios, sé propicio a nuestras necesidades y sé propicio bendiciendo a tu pueblo. Pedimos por Juan Marcos en Orense, en el ministerio, que tú hayas bendecido su tiempo allí, lo traigas con bien, librándolo de peligros, y a cada uno de los presentes, según sus necesidades, tu misericordia se manifieste. Te adoramos, Señor del cielo y de la tierra, y bendecimos tu nombre. Danos, Señor, la paz en nuestras vidas y la esperanza cierta en Cristo Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.